Ok. Esto va a ser aún más importante porque la iglesia en Del Río, que no tiene pastor, está pidiendo que enviemos los sermones de nuestra iglesia para que ellos tengan un sermón en los domingos. Entonces queremos compartir lo que tenemos con los que no tienen, ¿verdad? Una bendición que vamos a tener. Pues estamos ya en el tercer sermón sobre la vida transformada, sobre la transformación que Dios desea efectuar en nuestras vidas. Comenzamos con el bautismo de Jesús, que era el momento en que Jesús mismo tuvo el orden de su vida desordenada por una experiencia profunda de bautismo y del Espíritu Santo que vino a él y que le empujó ir al desierto por 40 días y luchar con el significado de esto para volver a compartir con todos los demás cuán lindo es saber que uno es hijo o hija amado y amada de Dios. Jesús inició su transformación y quiso compartir la experiencia transformadora con todos los demás, para que pudieran también sentir el valor de ser amado por Dios. El siguiente sermón hablamos de el evento cuando Jesús toma agua y lo convierta en vino, como símbolo de lo que viene a través de él para todos. Un cambio que enriquece la vida. Un cambio que tumba los sistemas de pureza que dividen gente y excluyen unos de otros porque pensamos que no tienen el valor igual delante de Dios. Jesús va a abrir los puentes, las puertas de la gracia para que lluvia de gracia caiga sobre nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos en el encuentro entre Jesús y Nicodemo el primer encuentro personal de muchos que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Y Nicodemo, yo lo voy a llamar Nico porque es más fácil. Nico es dirigente del pueblo de Dios. Y Nico es fariseo, es decir, un hombre muy estudiado, un hombre que tiene de la mejor educación que era posible en ese tiempo para el pueblo judío. Y una persona con poder y de cierta sabiduría y conocimiento. Y Juan, en la forma simbólica tan idiosincrática de su evangelio, dice que Nicodemo viene de noche a ver a Jesús. Esa palabra de noche implica mucho para Juan, porque la gente que hacen cosas de noche o en la noche son gente que andan en la oscuridad todavía, no pueden ver, es decir, no tienen percepción adecuada de lo que Dios está haciendo. Parecido a ceguez, ¿verdad? Son ciegos, están en la noche. De noche, Nico viene a buscar a Jesús y lo saluda y dice: Maestro, sabemos que sin que la presencia divina de Dios operaba en ti, sería posible que hicieras las cosas que haces. Está valorando lo que ve sucediendo en Jesús. Ve en Jesús una persona que está obrando en el poder de Dios, pero hay un problema. Jesús no es uno de ellos. No es fariseo. No es persona educada. No es persona preparada. Es campesino. Es trabajador. Es una persona dentro del cual ellos no hubieran esperado ver a Dios obrar en esa forma. Hemos destacado que el proceso de transformación tiene 3 pasos que se repiten en nuestra vida: orden, desorden, ayúdame, reorden.
orden, desorden, reordenar. Para Nicodemo, el encuentro que va a tener con Jesús en la noche es un momento que desordena su mente, su fe, su entendimiento de cómo Dios obra. Otra cosa de Nico es que Nico es una persona muy literalista, muy literalista. Yo fui en un periodo de mi vida cristiana una persona muy literal. La palabra así como se dice es lo que dice. No tenía la capacidad de abrir mi mente, de renovar mi mente, como Pablo nos invita a hacer, para ver más allá de lo literal que está presente. Y hoy en día hay muchos en nuestra familia cristiana que operan desde una perspectiva súper literal, muy cuadrado, muy blanco y negro. Y no ven lo nublado, lo gris que es parte de la realidad de la vida, que uno tiene que navegar. Y Nicodemo encuentra en su mentalidad farisaica dificultad en comprender lo que Jesús quiere decir. Y la plática entre ellos es una plática de muchos dobles sentidos, no en la forma roja de los chistes españoles, ¿verdad? Pero un doble sentido en el sentido de que Jesús dice una cosa y él lo entiende en una forma literal, pero Jesús quiere y tiene significado más profundo. Por ejemplo, él afirma a las obras de Jesús y Jesús dice, seguramente, solo aquel que es renacido o nacido de arriba o nacido del Espíritu es capaz de ver el reino de Dios, o es decir, el reinado o la presencia de Dios obrando en el mundo. Solo aquel que es renacido. Y Nicodemo inmediatamente comienza a pensar, pues ¿cómo me meto otra vez a la matriz de mi mamá para salir otra vez? Y no entiendo qué valor tendría eso, aun si fuera posible. Pero la palabra renacer o nacer de nuevo o nacer otra vez también en griego significa nacer de arriba, es decir, de Dios, del Espíritu. Y Nicodemo Jesús intenta ayudar a Nico a comprender lo que no comprende, porque está desordenando su pensamiento, su forma de entender las cosas. Él quiere hablar de nacer de carne y de sangre, y Jesús está invitándolo a nacer de agua y de espíritu. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? ¿Qué eran los dos elementos importantes? Agua y el espíritu. La experiencia que Jesús tuvo es la experiencia a la cual invita Nico en ese momento. Pero no lo puede comprender. No lo puede entender. Está tambaleando sus formas de entender las cosas de Dios. Y eso nos pasa a nosotros a veces también. A veces tenemos una idea muy cuadrada de cómo Dios es y cómo Dios opera, y de repente algo nos pasa que cambia o fractura eso. Puede ser que se nos cae una enfermedad que no se quita, y hemos entendido que si pido a Dios es que se va a remover, pero no se remueva. ¿Qué pasa? Tengo que reorganizar mi pensamiento acerca de Dios. Si llevo la idea de que si yo pido que Dios me proteja, nada me va a pasar, que algo me pasa, ¿qué pasa con mi pensamiento de Dios? Se desubica y tiene que reorganizarse. Puede ser positivo también. Tengo en mi mente la idea de que
el Espíritu de Dios todo opera en la gente cristiana y de repente encuentro un cotrabajador musulmán que es más espiritual que yo. Y tengo que reubicar mi mente, mi entendimiento de cómo Dios opera en el mundo. Este encuentro para Nico era uno de esos. Destruyó su esquema. Y Jesús me invita a algo más profundo. Jesús me dice, Nico, mira, si quieres caminar el camino que yo estoy ofreciéndote, tienes que abrirte a algo diferente a lo que has conocido. Tienes que permitir que el Espíritu penetre tu vida para tumbar tu ego del trono de tu vida y permitir que tu vida sea guiada por alguien más que tú. Alguien mayor que tú. Alguien que sopla de aquí y para allá y no puedes percibir el viento, pero sí puedes sentir el efecto del viento. Viento, espíritu, es otro de los dobles sentidos en este texto. Ruach, en hebreo, significa ambas cosas. Puede ser traducido viento o espíritu. Jesús invita a Nicodemo a una jornada, un camino de transformación continua, en que su vida va a ser desordenado y reordenado múltiples veces. Y en el Nuevo Testamento tenemos varias imágenes o metáforas que los escritores utilizan para referir a esta jornada de transformación. Hoy tenemos la imagen de renacer, pero tenemos también la imagen de morir y levantarse de nuevo, de ser crucificado con Cristo, de tomar la cruz y seguir a Jesús, una vida de transformación que te lleva a Jerusalén. Y la experiencia de ser una nueva creación. Eso no es posible si no hay transformación. Y todas esas imágenes son invitaciones para nosotros, no a solo pensar diferente, sino a vivir diferente. Vivir una vida que procura momento tras momento ser guiado por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios en nuestra vida, y no solamente por nuestras propias ideas y pensamientos y el manejo del egocentrismo que es tan fuerte en esta cultura. Dios nos invita a permitir tumbar el yo para que Dios reconstruya en nosotros su propia vida, su propia presencia. Entonces, para mí, el efecto de esta enseñanza es que cuando viene algo que me tumba, cuando viene una experiencia que me desubica, cuando viene un encuentro con alguien que rompe mis esquemas, en lugar de tener miedo de ese momento, abro mi corazón, mi mente, mi persona a lo que Dios me puede enseñar en ese momento. Veo el desordenamiento de mi vida o de mis esquemas no como una amenaza a mi vida, sino una invitación a profundizar mi experiencia de Dios y su Espíritu en este momento. Y es la invitación que Jesús da a Nicodemo. Nico sale y no sabemos con certeza si logra él adoptar la invitación o no. Pero vemos en este primer encuentro que Jesús tiene personal con alguien
el Evangelio de Juan. El comienzo de lo que va a pasar con individuo tras individuo tras individuo. Si nosotros arriesgamos permitir a Dios desordenar nuestra vida para reordenarla en su espíritu, seremos nosotros renacidos por Él. Oremos. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo, no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu deseo de salvarnos, de rescatarnos, de reorientarnos, de tal forma que podamos vivir momento tras momento, guiado por tu Espíritu en todo lo que vivimos y lo que hacemos. En el nombre de Jesús, Salvador nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén.